Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. Esta semana los precios de los combustibles registraron un nuevo aumento en Guatemala, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y consumidores en general. Según la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, el incremento se debe principalmente al impacto del conflicto geopolítico entre Israel e Irán, que elevó el precio internacional del petróleo desde la semana pasada. En promedio, la gasolina superior y regular aumentó 80 centavos por galón, mientras que el diésel subió un quetzal. Este comportamiento en el mercado local responde no solo a los efectos del conflicto en Medio Oriente, sino también a la forma en que las compañías importadoras compran el petróleo, muchas veces anticipando precios futuros más altos. Esto genera presión adicional sobre los precios nacionales. El ex viceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiu, explicó que el conflicto ha generado inestabilidad en el mercado petrolero global, lo que lleva a una especulación sobre posibles restricciones en el suministro. Por su parte, el actual ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, advirtió que además del conflicto internacional, factores internos como impuestos, costos logísticos y márgenes de comercialización también influyen en el precio final para los consumidores. Las autoridades hacen un llamado a la población a estar atenta a los comunicados oficiales y aunque no se descarta un alivio en los precios, si la situación internacional mejora, de momento se anticipa una tendencia al alza en las próximas semanas. Ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. El conflicto entre Israel e Irán ha alcanzado un nuevo punto crítico en las últimas semanas, generando una ola de tensiones en toda la región del Medio Oriente. Todo se intensificó tras un ataque aéreo israelí en Damasco, Siria, que acabó con la vida de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. En respuesta, Irán lanzó un ataque directo contra Israel con drones y misiles, marcando una de las confrontaciones más directas entre ambos países en décadas. Aunque Israel logró interceptar la mayoría de los proyectiles con ayuda de aliados como Estados Unidos y Reino Unido, la acción fue considerada por Irán como una represalia legítima. Israel, por su parte, prometió responder con fuerza ante cualquier amenaza directa. Este intercambio ha alarmado a la comunidad internacional por el riesgo de una guerra abierta entre dos potencias regionales con capacidad militar avanzada. Además, la situación complica aún más la ya inestable situación en Gaza, el sur del Líbano y otras zonas bajo tensión. A nivel global, el conflicto ha impactado en los mercados internacionales, provocando una subida en el precio del petróleo, afectando países importadores como Guatemala. La comunidad internacional, incluida la ONU y varias potencias europeas, ha llamado al cese inmediato de hostilidades y el retorno a la diplomacia. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y económico, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. La Selección Nacional de Guatemala sufrió una ajustada derrota este viernes 20 de junio ante Panamá en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Oro 2025. El encuentro, disputado en el Stadium de Austin, Texas, terminó con un marcador de 1-0 a favor del conjunto canalero, que ya aseguró su pase a cuartos de final. Panamá abrió el marcador temprano al minuto 19 con un tanto del delantero Tomás Rodríguez, quien definió con precisión un centro de Amir Murillo tras un veloz contragolpe.
A partir de allí, el equipo dirigido por Thomas Christiansen mantuvo el control del juego durante la mayor parte del primer tiempo. Guatemala, por su parte, reaccionó con intensidad tras recibir el gol. El combinado dirigido por Luis Fernando Tena generó varias oportunidades de peligro, especialmente por medio de Óscar Santis y Arquímedes Ordóñez, pero se encontró con un sólido desempeño del arquero panameño Orlando Mosquera, quien fue figura del partido. En la segunda parte, Guatemala adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate. Aunque tuvo mayor posesión y volumen ofensivo, no logró concretar sus llegadas. Con este resultado, Panamá lidera el grupo C con 6 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase. Guatemala y Jamaica suman 3 puntos cada uno y Guadalupe cierra el grupo sin unidades. Para avanzar, Guatemala deberá ganar su próximo partido frente a Guadalupe el martes 24 de junio en Houston y esperar que Panamá no pierda ante Jamaica. Si ambas selecciones ganan, se definirá por diferencia de goles. El técnico Luis Fernando Tena lamentó la derrota, pero se mostró confiado en que el equipo podrá recuperarse ante Guadalupe. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio. Un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudio de Derecho Sede. Y bueno, vamos ya como que sin nada por la tercera parte de este famoso caso megacorrupción de la estructura transnacional criminal de Odebrecht. Y pues empezamos agradeciéndoles a ustedes sus buenos comentarios recibidos en la primera y segunda parte. Nos han enviado documentos, nos han aportado información y eso nos ha permitido que esta tercera parte también tenga muchísimo contenido para el análisis legal de la noticia. Y insisto, ¿por qué es tan importante que nos preocupemos por un hecho acontecido en la década pasada con efectos recientemente? Pues bueno, porque son nada más y nada menos de 400 millones de dólares, 3.200 millones de quetzales que le defraudaron al Estado de Guatemala y por supuesto no hay carretera. Y tenemos mucho que aprender en conjunto, mucho que aportar porque lo más importante es que no vuelva a suceder, que no vuelvan los gobiernos a comprometerse con estas estructuras extranjeras que definitivamente solo vienen a lucrar con los recursos, con el trabajo y con todo el esfuerzo que los guatemaltecos aportan. Pero vámonos de lleno, ¿dónde es que estamos? Todo este caso empezó para presentárselo a ustedes por lo que hizo el Ministerio Público de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Actual al presentar el caso de Odebrecht denominado acuerdos fraudulentos. Se recordarán que tuvimos una primera y segunda parte y estamos en la tercera parte que hemos denominado la desviación del mandato. El Ministerio Público de Aldana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Sandoval, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala de Velázquez y Camargo le otorgaron impunidad a la estructura nacional de corrupción y Guatemala paró perdiendo millones de dólares del presupuesto guatemalteco. Pero antes vamos a empezar con algo que surgió en redes y que varios han hecho comunicados, declaraciones y que pues parte del análisis legal de la noticia es orientar adecuadamente a la población. Quiero empezar con esta imagen que me gustó muchísimo. La opinión de 10,000 hombres no tiene ningún valor
si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema? Veamos, ¿cómo podemos titular esta primera aclaración? Esta es una introducción. Pueden ver ustedes en pantalla un documento que presentaron los medios de comunicación como un comunicado que suscribió Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval y otros actores desde el extranjero, aduciendo, veámoslo en el texto por favor, que las órdenes de aprehensión solo pueden ser emitidas por el juez de primera instancia a cargo del proceso penal. Repito, lo que acabo de leer es textualmente parte del comunicado que ellos aseveran. Y es que se recordarán que el Ministerio Público presentó que la Corte de Apelaciones del ramo penal había emitido órdenes de aprehensión contra varios sujetos que están involucrados de haber favorecido a esta estructura criminal transnacional. Veámoslo en pantalla entonces. Tienen el artículo 257 del Código Procesal Penal, que establece textualmente: el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal. Y bueno, regresemos entonces al comunicado. Mi respuesta académica al comunicado que están presentando es que su contenido es totalmente infundado, es falso. Así que veamos unas cápsulas rápidamente del proceso penal para dummies. ¿Por qué la Corte de Apelaciones del ramo penal sí puede emitir órdenes de aprehensión? En especial porque muchos salen aseverando, y importante que el análisis legal de la noticia no sea simplemente la opinión, sino que le demos a la opinión pública también el fundamento. No se trata de lo que yo piense, se trata de lo que yo puedo fundamentar. Tienen en pantalla la estructura del Código Procesal Penal en el libro primero, las disposiciones generales, en el título segundo, los sujetos procesales, y en el capítulo 1, lo relativo al órgano jurisdiccional. ¿Quiénes son los tribunales competentes en materia de proceso penal en Guatemala? Pues ahí tienen el artículo 43, juez de paz, juez de instancia, tribunal de sentencia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, etc. Y lo tienen también en versión dibujada para facilitar la idea. ¿A qué se refiere nuestro Código Procesal Penal cuando utiliza en más de 30 ocasiones juez de primera instancia o el tribunal competente? Pueden ver el artículo 79 en pantalla. En el artículo 109 pueden ver el juez o tribunal. En el artículo 173, el juez o tribunal. Y pueden ver ustedes de nuevo el 257 del Código Procesal Penal, ese artículo, juez o tribunal. ¿Cuándo se refiere a tribunales? Se refiere al órgano jurisdiccional que en ese momento tenga a su cargo el expediente. Si la Corte de Apelaciones puede dictar rebeldía, ¿cómo no va a poder dictar órdenes de aprehensión? Pero solo recuérdense, como es la Corte de Apelación de ramo penal la que tiene un expediente procesal, sea por una recusación, sea por una situación de alzada, llega al Ministerio Público y le solicita las órdenes de aprehensión y ésta las emite. Es bien fácil entenderlo. No se ahoguen, señores confundidos. Vengan siempre los domingos a las 8 de la noche por ETV News y cuando hay tiempo, pues hacemos este espacio para explicarlos. Eso es fácil, no se tiene que complicar. Por supuesto, vemos a exfuncionarios queriendo decir que no, pero porque ellos tienen intereses en que eso se vea mal. Recuérdense que son personas que están involucradas procesalmente en estos hechos ilícitos, en este conjunto de ilícitos. Sigamos viendo en la pantalla. Por si tienen todavía duda y están debatiendo algunos en casa. Miren pues, lo que tienen ahí es el apartado del libro 3 del Código Procesal Penal, las impugnaciones, en el título 5, apelación especial. Vean cómo se refiere el código a la Corte de Apelaciones. Interpuesto el recurso, se remitirán de oficio las acusaciones al tribunal, porque tal y como lo expliqué hace un momento, tribunal es el término genérico que se utiliza. Por eso la orden de aprehensión la puede emitir el juez o tribunal. Todo va a depender de quién tenga el expediente en ese momento. Es algo fácil de entender, por supuesto. No es nada complicado. Hasta da un poquito de pena tener que aclarárselos y explicárselos, porque es derecho procesal penal para parvulitos. Pero bueno, ya ahí está el aporte. Nosotros lo que hacemos es aportárselo. Puede ser que digan unos, le quedó a favor a uno, le quedó a favor al otro. No. Ahí está el fundamento. Ahí se acuerdan. Si decimos una cosa y tenemos el fundamento adecuado, pues usted tome la decisión que usted corresponda. Y de nuevo, que no va a haber tiempo ahorita, la situación de inmunidad de jurisdicción o inmunidad diplomática. Ya les hemos adelantado
que cuando el acuerdo que crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estaba vigente, terminó su vigencia el 3 de septiembre de 2019, pues le otorgaba, como pueden ver en el artículo 10, inmunidad al comisionado Iván Velázquez y a la jefe de investigaciones, Luz Camargo. Pero inmunidad no es impunidad, no es olvido de por vida. Cuando se incorpora la CICIG a Guatemala, se solicitaron opiniones consultivas para que fuera aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente, y lo vuelvo a poner en pantalla en negrita al final. Esa inmunidad no le exime de la jurisdicción del Estado que lo acreditó en Guatemala. Entonces, cuando hay un comunicado de Naciones Unidas indicando de que el personal goza de inmunidad, lo que creo que no han entendido en Naciones Unidas es entonces que ellos asumen la responsabilidad de conocer de ese delito. Porque que hay delito, es obvio que hay delito. Que alguien lo tiene que conocer, sea en Guatemala, porque el acuerdo ya no tiene vigencia y por lo tanto lo que pudo haber sido inmunidad ya no los protege con esa investidura de impunidad, es una versión. O los que sostienen que sí, que aunque el acuerdo ya no está vigente, les respaldaba. Parece que la propia Naciones Unidas, en el programa anterior lo explicamos, desconoció a la CICIG como parte integrante de Naciones Unidas. Entonces, habrá que ver ahí y lo seguiremos analizando, por supuesto. Vámonos entonces al repaso lo más rápido posible para los que se pudieron haber perdido la parte 1 y 2, los que ya la vieron, no quiero tampoco cansarlos. Recuérdense que lo importante en la parte 1 era determinar qué eran los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Eran los grupos ilegales de sicariato, de extorsión, de secuestro que se habían enquistado dentro de ambos bandos y que en 1994 se celebró como parte de los acuerdos de paz el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Lo pueden ver en pantalla, dice no debe existir esos cuerpos ilegales, y a la par tienen el acuerdo entre la Secretaría de Naciones Unidas, Secretaría General de Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Guatemala, donde se crea CICIG para desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad del conflicto armado interno, porque por eso hago esta pregunta. ¿Será que estos megacorruptos representantes de la empresa Odebrecht integraron en algún momento algún cuerpo ilegal o aparato clandestino de seguridad del conflicto armado interno? Recordémonos que la CICIG tenía una fiscalía especial que fue creada dentro del organigrama del Ministerio Público. El Ministerio Público se organiza por fiscalías. En pantalla tienen algunas de ellas: la Fiscalía de Delitos Administrativos, la Fiscalía de Delitos Económicos, la verdadera Fiscalía contra la Corrupción, otra vez, la verdadera Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Asuntos Internos. Estas están creadas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero la Fiscal General también puede crear fiscalías especiales y por eso tienen en pantalla la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces, si estábamos viendo un caso de corrupción, no era un caso para FESI, era un caso para la Fiscalía contra la Corrupción. Entonces viene la pregunta: ¿por qué el Ministerio Público de Aldana y la CICIG de Velázquez intervinieron en un caso que no es de competencia de la FESI, sino que era de competencia de la Fiscalía contra la Corrupción? Pueden buscar, porque no daría tiempo, los acuerdos de creación de la CICIG, cómo se modificaron. A mí siempre me ha impresionado ese abuso en el artículo 1 del acuerdo, donde dice que se denominará Fiscalía Especial contra la Impunidad, siendo sus siglas FESI adscrita a la Comisión Internacional contra... Oye, como que la FESI fuera un apéndice de la CICIG, cuando la titular de la persecución penal es la Fiscalía. Pero bueno, y cierro este punto introductorio también, porque hay que seguir aportando conocimiento en el análisis legal de la noticia, recordarles el régimen constitucional de atribuciones expresas, que pueden ver ustedes en pantalla, que se refiere a un descriptor fundamental del principio de legalidad. Nuestros funcionarios públicos nacionales o los reconocidos extranjeros internacionales tienen que sujetarse a la ley. No pueden hacer nada que no esté en la ley. También en la parte 2 del programa explicamos las etapas de esta corrupción. El primer acto de corrupción, que es el fraude a Guatemala, cuando Odebrecht le defrauda $400 millones en deuda pública. El caso de corrupción 2, que es el soborno, el cohecho,
cuando estos líderes de la corrupción de Odebrecht le dan soborno también a otra estructura como es la que presidía, según los señalamientos, presuntamente el ministro de Comunicaciones de ese momento. Pues también hay que perseguir esos hechos ilícitos. La impunidad 3, que es la más criminal para mí, porque es utilizar la Administración de Justicia, utilizar la Fiscalía Especial contra la Impunidad a cargo de Francisco Sandoval, utilizar la CICIG a cargo de Iván Velázquez, usar todos esos recursos donados por las naciones para favorecer la impunidad. Y les tengo una sorpresa ahí más adelante. Y todavía un cuarto caso que hemos denominado la protección de impunidad para esa estructura a través de esconderse en las faldas de la inmunidad diplomática. Les recuerdo, porque he visto mucha confusión en redes, todavía hay gente que defiende el caso de la construcción de Odebrecht, Dios mío, pero bueno, debemos entender que fueron bombardeados por los medios de comunicación. Recuerden, en resumen, el Congreso de la República aprueba, pueden verlo en pantalla, 2 préstamos. ¿Para qué aprobó esos 2 préstamos por $400 millones aproximadamente? Para que nos construyeran lo que ven en pantalla, 138.2 kilómetros de carretera de Cocales ante Cunumán de 4 carriles. Así tenía que haber quedado, miren. Para eso el Congreso aprobó, sospechosamente, que fuera la empresa brasileña Odebrecht. Que el problema viene para el Congreso desde cómo se aprobaron los préstamos. Increíblemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica condicionó el préstamo a que fuera específicamente para contratar a Odebrecht, para que vayan viendo el tráfico de influencias a nivel internacional. Y fue designado el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para eso. ¿Pero qué nos entregaron? Veamos en pantalla. Pues nada, no sé si alguien ha visto los que defienden el famoso contrato, si pueden transitar en esa carretera de 4 carriles. 3.200 millones de quetzales de deuda pública al Estado de Guatemala. Afortunadamente no se llevaron todo, casi solo el 70-75% de esa gran cifra, imagínense. ¿Qué tenemos que agregar ahí en pantalla? Esta es una estructura criminal que fue defendida por una estructura que se disfrazó de lucha anticorrupción, pero que generaba impunidad. Esta imagen que tienen en pantalla la diseñé, sé que está muy saturada, pero la diseñé para una exposición que tuvimos con los estudiantes. Ahí tienen a muchos actores. Lo que quiero es que tengan presente que esa imagen se diseña con 2 elementos. Con los correos electrónicos que se revelaron por las autoridades, como se comunicaban en CICIG, en el Ministerio Público, en la FESI, y todos los actores involucrados, y otros actores y otras declaraciones que han surgido. ¿Qué es lo que quiero que tengamos presente? Y lo voy a hacer mucho cuidado. Como no sé cuánto tiempo voy a tener, quiero que se lleven bien esta información. Línea de tiempo. Estamos en el 2017. Las comunicaciones que nos han presentado las autoridades revelan que desde inicios del 2017, finales de 2016, ya se comunicaban no los abogados defensores, sino cabildeadores, abogados de estructuras, de organizaciones de bufetes corporativos grandes relacionados con estructuras empresariales grandes que no tienen ni los bufetes ni las estructuras comerciales famosas vinculación con esto, sino que ellos aprovechaban ese cargo. Observemos entonces qué nos presentó el Ministerio Público. Yo sustraje ese contenido de la presentación que se ha efectuado. La información que está aquí es información que se obtiene de redes sociales y de elementos públicos. Se presentó que el 3 de agosto de 2017 le escriben este correo electrónico el señor Juan Pablo Carrasco a Guillermo Solís y le establece textualmente: por medio de la presente, te hago un resumen de la reunión sostenida el día de hoy en CICIG. Presentes, y mire quiénes indican que estuvieron presentes: el comisionado Iván Velázquez, la fiscal general Tel Maldana, Luz Camargo, jefe de investigaciones de SIG, Juan Sandoval, el jefe de la Fiscalía de Sección FESI, y el licenciado Juan Pablo Carrasco de Odebrecht. Previo a la reunión, la doctora Luz Camargo manifestó su acuerdo con los últimos cambios presentados a los borradores. Se refiere a los acuerdos de colaborador. Imagínense, ya voy a explicar el ilícito que hay ahí. Me pidieron, señala textualmente el correo, que le diera un resumen de la reunión técnica que sostuvimos con la procuradora, es decir, con la Procuradora General de la Nación, Anabela Borfín, que no está involucrada en este ilícito, todo lo contrario, ella defendió los intereses del Estado
y el ministro de Comunicaciones, no el que había participado en los contratos ilegales y modificatorios, sino que el que está en ese momento en el cargo. Les di el resumen y se les aclaró que por parte de Odebrecht no hay nadie hablando con ninguna entidad o persona sobre estos acuerdos, es decir, lo querían mantener totalmente oculto. Revisemos quiénes son ellos. Revisemos esta imagen. Es el comisionado Iván Velázquez, por eso en la pantalla tienen el dibujito, el comisionado Iván Velázquez y la jefa de investigaciones Luz Camargo. Son de nacionalidad colombiana, estamos en el año 2017, recuérdense. Tenemos a Juan Francisco Sandoval, que es el jefe de la FESI, y a Telma Aldana, que es la fiscal general de la República. Y tenemos no al abogado defensor, que eso es lo más extraño, no está el abogado defensor, es el licenciado Juan Pablo Carrasco de Odebrecht. Pero ojo con lo que viene. Miremoslo bien despacio en la pantalla. ¿Qué le quiero que le agreguen a ese mapa del 2017? Lo que ahora sabemos. El viceministro de la Defensa de Colombia, quien era el segundo a bordo del Ministerio de la Defensa en Colombia, estaba Iván Velázquez como ministro de la Defensa y él como viceministro de la Defensa, Ricardo Díaz, declara en medio de comunicación importante en Colombia Semana que Juan Pablo Carrasco y Alfonso Carrillo eran socios de Iván Velázquez en una organización colombiana llamada Justicia y Democracia. Esto es bien importante tenerlo presente. Es decir, que Iván Velázquez resultó socio de quienes miraban por los intereses de Odebrecht cuando realizaron los actos ilícitos del 2017. Aquí viene otro actor importante y quiero que le pongan mucha atención a cómo se ha ido descubriendo esta estructura criminal transnacional. Todd Robinson, en ese momento embajador del gobierno de los Estados Unidos de América en Guatemala del 2014 al 2017. Pero vean este dato que particular. El abogado de Odebrecht, Carrasco, era nada más y nada menos que mandatario de Estados Unidos de América. Sí, lo escuchó bien, ese es un documento público, cualquiera puede ir al archivo de protocolos y tramitarlo. ¿Ya? Tienen en pantalla que durante la administración de Todd Robinson se le otorgó al abogado de Odebrecht ser el mandatario de Estados Unidos de América. No me escuchó mal. Es así como lo puede ver usted. Entonces lo que está viendo usted es toda una relación de personajes que engañaron a sus gobiernos, que engañaron a la opinión pública para cometer crímenes de corrupción. Y actualmente Luz Camargo es la jefa de Fiscalía de Colombia e Iván Velázquez es embajador, ya no es el ministro de la Defensa, es embajador de Colombia en el Vaticano. Vuélvanlo a ver, tómense su respiro, cómo iba a hacer que el gobierno de los Estados Unidos revela la estructura de Odebrecht. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América fue el que reveló. No fue que lo descubriera aquí la FESI o Telma Aldana, no. El gobierno de los Estados Unidos reveló la estructura de Odebrecht y les dio la información a todas las fiscalías de los países afectados. ¿Cómo es que su mandatario es a la vez abogado de la misma Odebrecht, lo que sabe el embajador, y estos participan en la comisión de favorecer a esa estructura criminal transnacional? Yo no sé por qué la gente no reacciona. Veamos rápido. Mutación de Odebrecht. La explicamos en la versión anterior como una mega empresa de construcción brasileña fundada en 1944. A partir del año 1979 se expande al mundo internacional y en el 2016 pues, es aprendido en ese momento el gerente general de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por casos de corrupción y en el 2019 se declara en quiebra. ¿Cómo operaba Odebrecht? De nuevo esto despacio, para que entiendan los que siguen apoyando a estas estructuras criminales. Odebrecht se involucraba a través de sobornos de tráfico de influencias para que le asignaran obras públicas trascendentales. Cuando había licitación pública,
establecían la oferta más baja, o sea, buscaban tener la oferta más barata, o en su caso, como lo hicieron en Guatemala, ellos mismos consiguen el financiamiento y obligan a que los funcionarios se la aprueben a ellos. Y después lo que hacía Odebrecht es que aumentaba el valor de la obra para poder reponer toda esa inversión que habían hecho en corrupción. Eso no lo hizo solo en Guatemala, lo hizo en República Dominicana, en México, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en todos lados. Lo que pasa es que ya les he dicho que el gran problema en Guatemala es que es el único país donde Odebrecht no hizo la obra. Veamos entonces en pantalla. Línea de tiempo. Ya lo explicamos, pero quise retomarlo porque tienen que entender la regla general, que todo contrato que se realiza con corrupción es un contrato nulo de forma absoluta. Entonces, en la línea de tiempo, se recuerdan, vimos que este contrato se suscribe el 13 de diciembre de 2012 para construir 138 kilómetros por 384 millones de dólares. Y que increíblemente, otro de los actos grandes de corrupción, el 22 de noviembre de 2013, suscriben el contrato modificatorio, lo cual es ilegal. ¿Por qué? Pues ya lo explicamos en pantalla. No podemos cambiar el objeto del contrato. No podemos variar de 138 kilómetros por 388 millones a lo que hicieron, reducirlo a 45 kilómetros, que lo van a hacer más ancho, más durable. No, hombre, esa es la estafa más vil. Despierten, por favor. Entiendan, ese contrato es ilegal. ¿Por qué? Se los expliqué anteriormente. Porque nuestra ley de contrataciones lo que permite es variar el monto. Podemos variar hasta un 20% del monto porque hay cambios en la carretera, porque hay que hacer un nuevo muro de contención, porque hay que hacer un puente poco más fortalecido. Hasta el 20% o en su caso, con un contrato modificatorio si tenemos que aumentar hasta el 40%. Pero no podemos cambiar un contrato de 138 kilómetros a 45. Eso es como que usted contrate a una empresa para que le construya su casa de 3 niveles, usted se va a seguir trabajando y el jefe de albañilería modifica el contrato y que por el mismo monto le haga medio nivel de la casa, ¿verdad? Y usted lo tiene que aceptar porque así lo modificó alguien que no tenía la capacidad de modificarlo. Por favor, reaccionen. Y también explicamos en la segunda parte todo el monto económico que le iban a defraudar a Guatemala. Acuérdense entonces de todos estos elementos, que los contratos celebrados con actos de corrupción son sujetos a nulidad absoluta, no tienen un valor jurídico, se debe declarar su invalidez de forma total con los efectos de la nulidad. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Guatemala? Pues a Guatemala le hicieron un gran fraude. Está tipificado en el artículo 450 del Código Penal, ¿no? Contratos de ejecución de obras donde se usaron artificios para defraudar el Estado. Esto es lo que hizo la megaestructura de Odebrecht. Y ahora, tal vez la explicación más sencilla para los que no están en el derecho. Ese delito de fraude, ahí tienen el dibujo, sujeta a los personeros de Odebrecht a responsabilidad penal. ¿Cómo cumplen esa responsabilidad penal? Pues les dictan una pena de prisión, una pena de multa, penas accesorias. Pero también están sujetos a responsabilidad civil. ¿Cómo esos delincuentes asumen la responsabilidad civil? Pues deben de pagar los daños, o sea, el dinero que Guatemala perdió y también los perjuicios, los daños que le han hecho a todo el desarrollo comercial de la costa sur por no tener esa carretera que era para el desarrollo. Eso es lo que conocemos como reparación digna, eso es lo que le tenían que pagar a Guatemala. Pero Odebrecht, como persona jurídica, también responde solidariamente con sus personeros y esa es la importancia. Entonces tienen una línea ahí que trata de disimular los 400 millones de dólares que Guatemala asumió de deuda pública y que va a pagar durante 20 años a los bancos que le prestaron el dinero sin que exista carretera y muchos todavía. Observen en redes o escuchen a la gente, todavía la gente aplaude, no han logrado entender. Creo que nunca han pasado por allá por la costa sur. Ahora bien, de ese anticipo, allá abajo tienen al ministro de Comunicaciones, que también está señalado y también parte de su estructura, del anticipo que dio Guatemala, le dan el soborno al ministro. También ese es un segundo ilícito, ese es el acto de corrupción 2, ¿se recuerdan?
también que lo persigan, también que reduzcan responsabilidades. ¿Quién dice que no? Pero usted, ¿por qué va a ir a pelear? ¿Por el soborno o por el gran megafraude que nos hicieron? Observen en pantalla. ¿Quién persigue lo penal? El Ministerio Público. ¿Quién persigue lo civil? La responsabilidad civil es la Procuraduría General de la Nación. Ojo, 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 nuestros amigos extranjeros que ven derecho al derecho. En nuestro país, en Guatemala, el Estado tiene 2 abogados. En otros países tiene solo 1. Aquí tenemos 2. Tenemos al Fiscal General de la República y al Procurador General de la Nación. El Fiscal General de la República, artículo 251 constitucional, se encarga de la responsabilidad penal. Él persigue los hechos ilícitos. Es el titular de la acción penal. Es el acusador, el fiscal del Estado. Y el Procurador General de la Nación es el representante del Estado, es quien reclama la reparación digna, los montos económicos que le fueron defraudados al Estado. Por eso veamos en pantalla. Primero, la CICIG no tenía vela en este entierro, porque Odebrecht no es un CIAX, no es un cuerpo ilegal ni aparato clandestino de seguridad. Pero bueno, participa. Yo les recuerdo, ahí está el fundamento jurisprudencial. Cité uno del 2011 para que fuera antes de los hechos ilícitos que pasaron. Y es textual, se lo coloca bien claro ahí la Corte de Constitucionalidad. Darle participación a la Procuraduría General de la Nación, PGN, como lo conocemos en sus siglas, en el proceso penal. Ello porque en el presente caso se ha visto afectado el patrimonio del Estado de Guatemala. Es por medio de la PGN, de conformidad con el artículo 252, Ministerio Público 251, Procuraduría General de la Nación 252, cómo se podrá reclamar el daño directo emergente derivado de los delitos que se investigan en el proceso penal de mérito. Así que la PGN tiene que apoyarse de otro gran actor. ¿Quién es ese otro gran actor? La Contraloría General de Cuentas. Más adelante vamos a ver por qué esta estructura deja fuera a la PGN y a la Contraloría, para que no respondan ellos y no vengan a participar dentro de este proceso y puedan dejar libres a Odebrecht. Vamos a seguir entonces en un momento, después de este corte, explicando la parte 3 y la parte 4, o hasta donde nos dé tiempo. Vamos a ver si nuestro productor nos hace correr hoy o nos da tiempo de que podamos explicarlo también en una cuarta parte. Regresamos en un momento con ustedes y gracias por estar aquí y ser parte de la defensa de los derechos del Estado de Guatemala, porque todos somos parte de esta bella nación. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área.
Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOWADEMAP. Regresamos en Derecho al Derecho y por supuesto haciendo una pequeña observación que platicábamos con la producción. Nosotros respetamos la presunción de inocencia. Cada vez que hacemos una explicación la hacemos en el ámbito de la opinión pública de este gran medio de comunicación y por supuesto cumpliendo los principios y garantías constitucionales de los presuntos que han participado. Y una observación, me preguntaba alguien de producción, ¿y por qué la gente viendo todo esto sigue apoyando esos hechos criminales y siguen diciendo que todo está bien? Bueno, recuérdense que hay mucha gente que se beneficia de esos ilícitos, son sus familiares, sus amigos, sus clientes y plano tienen que defenderlos. ¿Y qué otra les queda? Aquí el problema es que yo quedo mal con los dos grupos, porque quedo mal con toda la estructura de Odebrecht y toda esa estructura criminal de FECICC que les ayudó y quedo mal también con este. Pero bueno, con usted no quedó mal porque a usted le decimos la verdad fundamentada y eso es lo más importante. Así nació esta idea, poder colaborar desde la academia, desde los medios de comunicación, con verdadera información, con fundamentos y no parcializados. Aquí a nosotros nadie nos financia de ninguno de ambos bandos y eso nos permite a nosotros también total independencia. Entonces, vámonos a la tercera parte rápidamente. Recuérdense dónde estamos. Estamos en el año 2013. Ya se celebró un contrato con fraude, ya se celebró un contrato ilegal modificatorio. ¿Qué es lo relevante del caso? Veámoslo en pantalla. Que vaya que Odebrecht no le dio tiempo a robarle más dinero a Guatemala. ¿Ya? El 8 de mayo del 2013 se le da el primer pago a Odebrecht, con el que dio parte del soborno. Pero a partir del 17 de junio de 2015 ya no tienen noticias de desembolsos. Y el 16 de abril de 2016, ya cuando estaba sentenciado Marcelo Odebrecht, el banco brasileño que nos había dado el préstamo informa que ya no va a aportar más dinero del que ya había entregado en esos desembolsos. Por eso pueden ver la línea del tiempo del 24 de junio de 2013 que iniciaron los trabajos a 2016 que lo suspendieron y por eso ustedes ven que entre Cocales y Tecumumán no hay absolutamente carretera de 4 carriles. El gran fraude al Estado de Guatemala encubierto por muchos medios de comunicación, muchas estructuras y muchas organizaciones. Veamos en pantalla rápidamente. El 3 de junio de 2015, porque era candidato presidencial, se acuerda que presentaba a Valdetti a Fisiquín. Pues ahí tienen en línea de tiempo, por eso está con naranja, porque es el gobierno patriota. El 8 de mayo de 2015 renuncia a Valdetti, el 3 de junio de 2015 Sinibaldi informa que ya no va a ser candidato presidencial. El 2 de septiembre renuncia al presidente Otto Pérez. ¿Qué pasó entre ese tiempo? El 22 de junio de 2015 la operación Lava Yato, que después sirvió de fuente de información al gobierno de los Estados Unidos, que explicaremos en un momento. El 14 de enero, ahora estamos en 2016, por eso el cambio de color en pantalla, toma posesión el presidente Jimmy Morales. Y menos de 2 meses después, en Brasil, condenan a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. ¿Ya? Y por eso, unas semanitas después, el banco brasileño dice, mire, ya no le vamos a hacer desembolso. Ya sabían que también aquí había corrupción en toda esa estructura. Por algo el banco ya no quiso dar más desembolsos. Pero este dato es relevante. Quiero que vean esa línea de tiempo entre el 14 de enero y el 8 de marzo. En medio salió una línea. 23 de febrero de 2016. Se reforma la ley orgánica del Ministerio Público. Y ese cuadrito que tienen ustedes ahí es extraído de los informes de la CICIG. La CICIG se acredita que ha participado en la Mesa de Seguridad y Justicia, donde se reforma la ley del Ministerio Público y se le da estabilidad al cargo de fiscal general. ¿Se acuerdan todo el lío que hay, que el presidente no puede destituir a la fiscal Consuelo Porras? Pues nació ahí. Estaban protegiendo a la fiscal Telma Aldana, que fue fiscal 2014-2018. Y se reforma, mucho ojo, la ley electoral y de partidos políticos. ¿Será que estaban preparando la campaña electoral con tiempo? Yo les dejo, aunque esto no es del caso Odebrecht, pero se los dejo ahí picados para que analizar el tema globalmente. El 3 de septiembre de 2019 finalizaba el mandato. Y sí, quiero que vean que los cuadritos están entre comillas. Si no se hubiera reformado la ley electoral,
las elecciones hubieran sido después que la CICIG finalizaba su mandato, pero se reformó la ley electoral y nos pasaron la convocatoria de elecciones de mayo a enero, nos pasaron la elección de septiembre a junio, para que las elecciones y la segunda vuelta se realizaran antes de que finalizara el periodo de la CICIG. Y les dejo yo en pantalla, pues que eran muy amigos, Aldana, Velázquez, Robinson, y que pues Telma Aldana fue proclamada junto con el actual ministro de Finanzas de ahora, en aquella época, fue proclamado el binomio presidencial, que pues las ilegalidades no lograron participar porque no cumplían los requisitos. El punto clave, 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revela los documentos de cómo operaba la estructura de sobornos de Odebrecht. Habían creado toda una red en varios países y cómo usaron, y ojo con la multa que coloca Estados Unidos. Los tentáculos de Odebrecht en cifras, ahí nos mencionan a todos los países, miren, en sobornos. Pero miren cuánto pagó de multa por usar el sistema financiero estadounidense Odebrecht y otra empresa, $3.500 millones. No era un problema de obra, pero miren cuánto pagaron. Pregunte cuánto nos pagaron a nosotros. Entonces, Odebrecht pagó esa gran multa en Estados Unidos por utilizar su sistema financiero y, por supuesto, Estados Unidos le pasa a todas las fiscalías involucradas, México, República Dominicana, Venezuela, Brasil, toda la información de esas operaciones económicas ilícitas. Y por eso se dio la noticia que se reunirían los fiscales de 15 países en Brasil para cruzar los datos sobre el caso Odebrecht. ¿Cuál fue el único país que no asistió? A ver si adivina. Guatemala. ¿Qué dijeron el 20 de febrero de 2017 en rueda de prensa? Que no asistían, fíjense desde cuándo, desde el 20 de febrero de 2017, porque existía un acuerdo entre Odebrecht y el fiscal general del Ministerio Público. ¿Acuerdo de qué? El MP no fue a Brasil, titula el medio de comunicación Prensa Libre en esa fecha, porque se establece que la fiscal general explicó que había un acuerdo y hace responsable la Procuraduría de Brasil para todo este tipo de temas. ¿Qué estaban ocultando? Pues bueno, descifrémoslo. Estas son explicaciones del 2017 conforme a las comunicaciones entre el operador y cabildeador de Odebrecht, también mandatario del gobierno de los Estados Unidos de América, insisto, presunto, bueno, mandatario sí confirmado, pero presunto partícipe en esto conforme a lo que presentó el Ministerio Público. Y la pregunta del caso, ¿por qué la CICIG estaba negociando acuerdos de colaboración eficaz con su personal y en sus instalaciones, si eso es ilegal? Esas negociaciones para favorecer a Odebrecht son imágenes de lo presentado por el Ministerio Público. Miren, el martes 18 de abril de 2017, en la sede de la CICIG, está Juan Francisco Sandoval, la doctora Luz Adriana Camargo, David Gaitán, Juan Pablo Carrasco, y se encuentran discutiendo los temas de pues, ¿dónde están los abogados defensores de los presuntos colaboradores eficaces? No están. El 21 de abril de 2017, siempre en la sede de CICIG, está el fiscal de sección Sandoval, la jefa de investigaciones Camargo de CICIG, y ahí citan a las personas y están hasta sus firmas. Y fíjense, hacían actas y firmaban todo. Ojo, todo esto es ilegal. Esto no se puede hacer en las instalaciones del querellante adhesivo, que es lo que vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Lo que ya vimos en la explicación introductoria. El 3 de agosto de 2017 llega nada más y nada menos que las autoridades superiores de cada uno, que tampoco podían estar negociando ellos acuerdos de colaborador eficaz. Y el 11 de agosto de 2017 le dan visto bueno a dichos acuerdos. Por favor, ya explicamos quiénes eran los que estaban participando, ya explicamos cómo el ex viceministro de la Defensa, Ricardo Díaz, señala que son socios de Iván Velázquez, Juan Pablo Carrasco y Alfonso Carrillo, ¿ya? Los mismos que fueron abogados de Odebrecht en una corporación denominada Justicia y Democracia en Colombia. Ya explicamos que Todd Robinson en su periodo posiblemente ofició
o no informó algo su gobierno sobre que el mandatario de los Estados Unidos de América participaba también como cabildeador de una mega empresa de corrupción para favorecer a la empresa que había señalado el propio gobierno de Estados Unidos. Estaba enterado el gobierno de Estados Unidos que su mandatario coordinaba con las entidades que financia Estados Unidos dejar libres a los integrantes de la estructura criminal que denunció el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en Guatemala, ¿informó a su gobierno la situación o guardó cómplice silencio? No olviden esto, por favor. Ahí en pantalla, recuérdense quién era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. El nombramiento de un embajador pasa por este Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Era Bob Menéndez, el presidente senador demócrata que tenía a su cargo el Comité de Relaciones Exteriores, quien da la bendición, por decirlo así de forma académica, a Todd Robinson. Sí, el mismo Bob Menéndez que fue sentenciado condenatoriamente por corrupción. El senador demócrata. Esa noticia no la he visto yo en los medios de comunicación. Acaba de empezar a cumplir su condena esta semana, ¿ya? Y todo eso lo han ocultado los medios de comunicación paralelos a estas estructuras. Y no olviden esto que explicamos el día anterior. Quien paga los mariachis pide las canciones. El principal donante y oficiador de la CICIG fue Estados Unidos a través de Todd Robinson. Entonces, pues ahí tienen ustedes. De veras, si no lo entienden, en serio, sí tienen que cuestionarse estos temas. Rápido, conclusiones sobre este punto. Primero, los megacorruptos de Odebrecht no son parte de un CIAX. Por lo tanto, ni personal de la FESI ni personal de la CICIG tenía ni competencia ni atribuciones para ese caso. Era la Fiscalía contra la Corrupción, también del Ministerio Público a cargo de Telma Aldana. Recuérdense, este principio constitucional está desarrollado ahí en pantalla, ¿ya? Para que exista una actuación procesal, esta tiene que estar prevista en la legislación, toda vez que la falta de previsibilidad de las formas procesales no pueden garantizar una efectiva defensa. Si no tenía en el mandato de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala Iván Velázquez y Luz Camargo para participar en acuerdos de colaboración eficaz, no lo podían realizar. Segundo, no aplica derecho penal premial para los jefes o cabecillas de las organizaciones criminales. Y los representantes de la megacorrupta Odebrecht son los dirigentes y cabecillas de la estructura. Ahí tienen en pantalla la Ley contra la Delincuencia Organizada, el artículo de una forma estructurada, quién es crimen organizado, pero me interesa por el tiempo el artículo 92 bis. Restricciones a la aplicación de beneficios. No se podrán otorgar los beneficios. No le puede dar criterio de oportunidad, no le puede dar suspensión condicional, no le puede dar sobrecimiento. ¿A quiénes? Leámoslo despacio, amigos en casa. A los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Y el propio organigrama de la CICIG, que presenta en rueda de prensa, ¿en qué nivel pone a Odebrecht y a los mandatarios brasileños y representantes de esta estructura? En la jerarquía. No le podían dar beneficios a ellos y menos darles el sobreseimiento. Imagínense, el sobreseimiento es cerrarles el proceso y ya no poderlos perseguir por ese proceso. ¿Quién firmó el contrato? ¿Quién ofició? ¿Quién consiguió los préstamos? Pues los representantes de Odebrecht. Tienen la calidad o no de jefes o dirigentes. Tercero, el comisionado Iván Velázquez, jefe de investigaciones Luz Camargo, mandatarios de CICIG, representantes de Odebrecht, que no estuvieran acreditados como abogados defensores, ninguno puede participar en los acuerdos de colaborador eficaz. En los acuerdos de colaborador eficaz solo participa el agente fiscal o el fiscal de sección, el imputado, que va a ser colaborador eficaz, y su defensor. Lo tienen ahí en jurisprudencia. No lo vamos a leer todo, por supuesto, usted sí lo puede leer ahí en casa tranquilamente, ¿ya? Que la ley excluye a los demás sujetos procesales. No se puede permitir la participación de los demás sujetos procesales, desnaturalizaría la figura de la colaboración eficaz. Y la CICIG tiene la calidad de querellante. No podían participar. Así que ni la fiscal general, increíblemente, ni el comisionado Iván Velázquez, ni Luz Camargo, ni el operador de Odebrecht,
Ninguno podía, ni tampoco podía el propio megacorrupto de Odebrecht porque es cabecilla. Si no me lo creen, vayan a leerse la Instrucción General para la aplicación de beneficios, aprobada el 4 de junio del año 2012, que establece bien claramente, veámosla en pantalla, la confidencialidad, los actos, investigación, negociaciones, todo esto tiene carácter confidencial. Si lo incumple, está sujeto a responsabilidades penales. Los fiscales en todo momento mantendrán bajo estricta reserva y salvaguarda. ¿Y dónde establece que debe realizarse estos acuerdos de colaboración eficaz? En las fiscalías, en las oficinas de las fiscalías. No puede ir usted a celebrar acuerdos de colaboración eficaz a las oficinas del querellante. No puede ir usted a celebrarlo a las oficinas de los propios megacorruptos en Brasil. Y por hacerlo y por dejar participar a más personas, se comete el delito de revelación de información confidencial o reservada. Ahí lo tienen esquematizado. El funcionario que revelar o facilitar la información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley tiene que mantenerse en reserva. Más delitos para la estructura. Quinto, no podían ser colaboradores eficaces con esos beneficios de sobrecimiento, pero si en su caso fueran colaboradores sin beneficios, los representantes, personal y la propia sociedad Odebrecht debían primero entregar los bienes, ganancias, productos, dinero obtenido de los ilícitos. Vean la ley contra la delincuencia en el artículo 93, último párrafo. El colaborador eficaz que quiera beneficios deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiera obtenido como consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal. Ellos defraudaron a Guatemala por cientos de millones de dólares, tenían que devolverle ese dinero a Guatemala. Sexto, el fiscal Juan Francisco Sandoval no representa al Estado de Guatemala. Es la Procuraduría General de la Nación. El fiscal no representa al Estado de Guatemala, no puede ejercer atribuciones de fiscal fuera del territorio de la República, no puede negociar responsabilidades civiles del Estado de Guatemala, no tiene atribuciones para disponer sobre un contrato administrativo de obra pública celebrado entre los representantes de Odebrecht y los representantes del Ministerio de Comunicaciones. No tiene atribuciones para negociar sobre pagos o compensaciones al Estado de Guatemala ni sobre los materiales de obra de la misma. Eso pues sería abuso de autoridad. Realizar acciones fuera de su marco legal. ¿Se recuerda que lo explicamos en la introducción? ¿Qué teníamos que hacer? Pues deducir la responsabilidad penal y la responsabilidad civil a los personeros de Odebrecht. Si Odebrecht quería beneficios, nos hubiera devuelto los más de 273 millones de dólares de desembolsos que se efectuaron, incluyendo, por supuesto, también el tema del soborno. Pero ¿por qué participó el Ministerio Público y la CICIG en estos casos? Pues bueno, yo lo explico en la siguiente gráfica. El titular para determinar la responsabilidad civil que representa al Estado es la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, es la titular para poder determinar qué se iba a hacer con el contrato y con la carretera. Además, es la titular que va a fijar los montos de reparación digna conforme lo coordine con la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Comunicaciones, al igual que para poder también ser titular en la persecución de Odebrecht para la reparación digna y el pago también de los funcionarios que participaron en el soborno. El Ministerio Público y la CICIG no tienen en ninguna parte de la Constitución, ley, reglamentos, atribuciones para disponer las responsabilidades civiles. Ténganlo bien presente. Y ahorita viene lo que es grave. Pónganle mucha atención a lo que viene. Se incorpora este representante de Odebrecht, que está cubierto por el embajador Todd Robinson. Se incorpora a este caso la CICIG cuando no es parte de su materia. ¿Y qué hacen con la procuradora Anabela Morfín y con el Contralor General de Cuentas? Veámosla en pantalla qué hacen. Los retiran, les ocultan la información. Y ellos, que solo se encarga el MP de la persecución penal, se atribuye también
las responsabilidades civiles del Estado para favorecer a Odebrecht. ¿Cuál es la finalidad de Aldana, Velázquez, Camargo, Sandoval y Carrasco de que no participe la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas? Respuesta: que Odebrecht no le pague a Guatemala y tener un documento de acuerdo colaborador eficaz donde lo dejamos libre para que ellos puedan entrar a su concurso de acreedores en Brasil, es decir, su declaratoria de quiebra, sin deberle dinero a Guatemala, lo cual hizo Odebrecht meses después de que recibieron este beneficio ilegal por estos actores. Y bueno, varios medios de comunicación de Colombia lo han publicado, la relación entre Velázquez, excomisionado de la CICIG, Carrillo y Carrasco y la Corporación Justicia y Democracia. Un vínculo de negocios que le siguió durando. En pantalla el oficio del 1 de septiembre de 2017, donde al fiscal Sandoval le autorizan, véanlo bien por favor lo que le autorizaron, realizar diligencias de investigación. Nunca le autorizaron ir a celebrar acuerdos de colaborador eficaz. Y pueden ver a la derecha la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Esta convención no faculta a un Estado parte para emprender en el territorio de otro Estado el ejercicio de su jurisdicción. Otra vez, esta convención no faculta a Guatemala para emprender en el territorio de Brasil el ejercicio de la jurisdicción. De una forma más clara, esta convención establece que no se pueden desempeñar funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra parte conforme a su legislación interna. Como no puede venir un fiscal brasileño a Guatemala a ejercer sus funciones de fiscal, un fiscal guatemalteco no puede ir tampoco. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Veámoslo en pantalla. El 6 de septiembre de 2017, en las instalaciones, en las mega instalaciones de Odebrecht, se celebran 4 acuerdos. Se favorece a 3 representantes de Odebrecht y a la propia Odebrecht. Comparece el jefe de FESI sin atribución en ley ni representación otorgada legítimamente, y todo está en las comunicaciones. Se celebran 3 acuerdos donde les otorgan sobreseimiento a estos brasileños sin devolver el dinero sustraído de Guatemala, y lo peor de todo, véanlo en pantalla, le otorgan también beneficios a la propia sociedad anónima Odebrecht. Increíble. Colaboración eficaz para la sociedad sin devolver el dinero. De verdad, no hay palabras para poder expresar, por lo menos a través de esta vía, que mucha gente esté encubriendo esta estructura criminal transnacional que abusó de su cargo, abusó de la inmunidad diplomática, utilizó todo su poderío, todos los millones donados por países europeos, por Estados Unidos, para proteger delitos. Definitivamente el tiempo se nos va a agotar y vamos a tener que convencer a nuestro productor que nos dé una cuarta parte de este programa para ahí sí ponerle final adecuadamente, pero los dejo con esto, no nos lo perdamos. Esta es la página web de la CICIG, la pueden encontrar ustedes, por eso dejé el logo, dejé el link y todo ahí en pantalla. El 24 de enero de 2018 en rueda de prensa nos dice la CICIG: acuerdos de colaboración y reparación de parte de la constructora Odebrecht al Estado de Guatemala. Otra vez. El Estado de Guatemala realizó un acuerdo de reparación. Ajá. Yo le pregunto a los personeros de CICIG de esa época, ¿y quién representó al Estado de Guatemala allá en Brasil? Vuelvo a leer. El Estado de Guatemala realizó un acuerdo de reparación. Ahí no acudió nadie de la Procuraduría General de la Nación representando al Estado de Guatemala. ¿Y los 400 millones de los préstamos que nos defraudaron? ¿Y la carretera de 138.2 kilómetros de 4 carriles? Vean lo que coloca la CICIG. Reparar el daño conforme a los siguientes criterios. O sea que resolvieron reparación digna los de CICIG y la FESI sin la Procuraduría General de la Nación. Que van a dejar a favor 17.9 millones, pero después de compensar el contrato. ¿Puede un fiscal del Ministerio Público negociar con personas señaladas de asociación ilícita, fraude, falsedad, cohecho?
pueden negociar un contrato administrativo de obra pública en el que no tienen la calidad para hacerlo. Vean, ¿qué más señala CICIG oficialmente? Yo creo que también no saben mucho derecho también los de la CICIG. Liberar el contrato. Ojo, se negoció en un acuerdo colaborador que, y miren cómo lo señala, con el fin de que las entidades responsables, la propia CICIG acepta que las entidades responsables son la Procuraduría General de la Nación y lo hicieron a espaldas, a escondidos de la PGN, para que Comunicaciones concluya las obras y no nos devuelven los 400 millones de dólares. Y este es el colmo todavía. Y que van a devolver el material no utilizado, pero si el material no utilizado Guatemala no se los dio, Guatemala lo que les dio fue dinero de deuda pública, no material. Es que en serio, ¿cómo utilizaron toda esta estructura para salir libres los de Odebrecht gracias a estos personajes de impunidad que hoy andan huyendo de la justicia? Regresemos entonces a este 6 de septiembre de 2017, acuerdos de celebración. En el momento de la celebración de esos acuerdos, es que no tengo palabras, se me traba la lengua aquí de la cólera. Y el 8 de septiembre de 2017, en audiencia por videoconferencia, sin convocar ni citar a la Procuraduría General de la Nación, se aprueban esos acuerdos. ¿Qué pasó entonces? Veámoslo en pantalla. El diseño del cabildeador de Odebrecht, de los personajes involucrados desde el Ministerio Público y la CICIG, fue sacar, veámoslo de nuevo, retirar del proceso, no darle participación ni a la Procuraduría General de la Nación, ni a la Contraloría General de Cuentas, que dice que tiene que cuidar la hacienda pública, artículo 232 constitucional. Sigan viendo en la pantalla, por favor. Con eso, le otorgan un criterio de oportunidad con efectos de sobreseimiento. Es decir, se cierra irrevocablemente el proceso y se inhibe volverlos a perseguir penalmente. Le exoneraron de responsabilidad penal a los personeros de Odebrecht sin devolver $1 de lo defraudado y sin carretera. Y por consecuencia, al no haber responsabilidad penal, vean la pantalla, tampoco hay responsabilidad civil. Y le dan también a Odebrecht solución a su contrato. Y al darle solución a su contrato, pues Odebrecht queda eximida de pagarnos la responsabilidad civil como tercero civilmente responsable, como tercero civilmente demandado en el proceso penal. Y por consecuencia, Odebrecht queda fuera del proceso y la FESI y la CICIG quiere que nos concentremos únicamente en los 18 millones de dólares de soborno, que sí está documentado desde Estados Unidos, que entregó la información, etcétera, que sí se dio un soborno y que sí hay una cascada de personas que recibieron ese soborno. Nadie está diciendo que no, persíganos también. Pero señores, entre los 400 millones de dólares y la carretera que nunca nos lo pagaron, los daños y perjuicios que ha sufrido Guatemala, ¿cómo va a ser más importante para ustedes un ministro fracasado que iba a ser un candidato y que no iba a poder ganar versus todos los derechos de la República de Guatemala? ¿Cómo vamos a estar pagando durante 20 años esa deuda pública y esta gente en el extranjero riéndose de todos nosotros y usted todavía tratando de atinarle a pesar que se lo estamos explicando en Derecho al Derecho de esta forma? Esto no lo va a escuchar usted en otros medios de comunicación porque son parte también de esa estructura. Este es el daño que le hicieron a Guatemala. Esto fue lo que se permitió. Y esto es lo que nosotros explicamos en el 2017 y 2018 y es la razón, tal vez, entre muchas otras, por la cual esa estructura se ensañó contra muchos de nosotros, porque tenemos la voz, la capacidad y el valor de podérselo explicar a usted y a ellos de frente cuando ellos quieran también. Porque es que la cobardía está pasada de moda y no podemos seguir permitiendo que nos sigan engañando a través de esas estructuras diplomáticas internacionales que son parte de toda esta estructura criminal transnacional que le hace tanto daño a nuestras naciones. Con ese dinero, con esa carretera, habría mucho desarrollo. Póngase a pensar cuánto tiempo va a pasar para resolver eso que nos dejaron
aquí los que fueron vendidos como héroes anticorrupción, pero que eran parte de la corrupción, disfrazados con su impunidad y con su inmunidad diplomática. Quisiera siempre terminar el programa con ánimo, pero de veras que siento el malestar de todo esto cada vez que lo explico. Y por supuesto, me pueden seguir difamando sus ciberclicas, sus medios, me pueden seguir amenazando, todo lo que quieran, pero esta voz no se va a apagar porque la academia tiene un compromiso con Guatemala y la cumplimos fehacientemente. Desde la cátedra universitaria, desde la cátedra del Centro de Estudios de Derecho, desde todas las personas que han estado conmigo, que ha sido un honor poderles servir, y a todos aquellos que no conozco, que hemos atendido en distintas oportunidades, en congresos, en foros a nivel nacional y extranjero, tienen el compromiso. Vamos a seguir informando con fundamentos en el análisis legal de la noticia. Ojalá más personas se sumen a poder aprovechar este gran espacio que representa ETV News y otros medios de comunicación que sí están impulsando la información. Pero recuérdense, no podemos quedarnos callados, que no se nos olvide, no lo dejemos atrás, no digamos ya pasó, hombre. No, son 20 años de pago de deuda pública que vamos a estar haciendo a esta estructura y de colmo todavía nos demandan. Así que, soluciones para el próximo día, soluciones para la próxima, y ahí sí parte final, porque si no el productor me va a matar, ya me tiene amenazado que tenemos que terminar este programa. Me he picado mucho porque merece usted tener esta información. Muy buenas noches y no se olvide, por favor, la cobardía está pasada de moda. Saludos hasta Washington, ¿ya? Que yo sé que están viendo este programa porque no les tengo miedo y no me voy a detener. Buenas noches a todos. Trabajemos siempre juntos. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes.
¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com